Hola, Uriel. Me encantan tus relatos. Son una gran compañía mientras trabajo. Hoy me toca compartirte mi historia. No sé qué tanto tenga que ver esto con la mala muerte, o con los dobles, o no sé, pero quiero compartirlo con ustedes. Mi abuela falleció en 2021, tras una lamentablemente larga agonía. Sus hijos e incluso los nietos nos turnábamos para cuidarla en sus últimos meses. Yo iba durante el día para darle sus medicamentos, darle agua, cambiarla de posición y sentarla en el patio. A mi hermano, en cambio, le tocaba cuidarla por las noches, generalmente una vez por semana. Él se quedaba toda la noche a los pies de su cama, por si necesitaba algo. En varias ocasiones se escuchó con claridad cómo ella se levantaba de su cama, tomaba su bastón y caminaba hacia el baño, que estaba justo al lado de su cuarto. Cuando lo escuchaba se incorporaba para ayudarla, pero al mirar a la cama, ella seguía ahí, acostada y dormida. Mi hermano solamente se volvió a acostar, intentando convencerse de que tal vez lo había imaginado. Sin embargo, minutos después, volví a escuchar los mismos sonidos. El bastón golpeando el suelo, los pasos arrastrándose, el rechinido del colchón al acostarse de nuevo. Pero la abuela jamás se levantaba. Esto no solo le ocurrió a él, sino también a otros familiares que se quedaban a cuidarla. La última vez que mi hermano la cuidó, volvió a escuchar los sonidos. En esa ocasión, no solo los oyó, también los vio. Vio a alguien caminando en el cuarto. Dice que era mi abuela, o al menos algo idéntico a ella. Su ropa, su bastón, sus zapatos. Caminaba de la misma forma, con pasos lentos y pesados. Pero había algo distinto. Su piel estaba pegada a los huesos. Mi hermano la vio caminar hasta el baño, regresar a la cama. Pero al mismo tiempo, ella siempre estuvo ahí, acostada, dormida. Es difícil explicar cuando ves a una persona en dos lugares al mismo tiempo ante tus ojos. Después de esa noche él ya no quiso volver. Prefirió cambiar su turno y pagar para que alguien más la cuidara. Gracias, comunidad, por esa confianza para compartir nuestras historias. Muy buenas noches, comunidad. Iniciamos con la historia de un tema que hemos tocado últimamente y del cual nos están llegando muchas experiencias: los dobles, los doppelgangers. Aunque aquí, por ejemplo, hay una duda. ¿Es uno de estos seres, de estas entidades, o es la muerte mala? Esa imagen espantosa, calavérica, que aparece antes de una muerte triste o violenta. De ella también ya hemos hablado cuantiosamente durante los últimos meses, pero a continuación volvemos a uno de mis temas favoritos. Ya lo saben, estoy obsesionado con las historias de brujas, aunque sé que es un tema que divide a la comunidad. Tal vez han notado que intento no subir varios episodios seguidos sobre este tema, pero son tantas, tan buenas, tan variadas y tan interesantes las historias que, lo siento, no puedo evitar publicarlo con emoción. Así que si no te gustan las brujas, si no te dan miedo, puedes poner este episodio de fondo para dormir. No pasa nada, no va a llamar nada, nada va a ocurrir que te haga cambiar de opinión y empezar a creer. Comenzamos con relatos de la noche. Hola, Uriel. Esta es una experiencia paranormal, de las pocas que he vivido, que por fin me atrevo a relatarte. Ocurrió cuando tenía 7 años, en Argentina, en la provincia de Salta capital. En ese entonces vivía con mi familia, conformada por mis padres, mis 2 hermanos, mi hermanastro y yo. Mis padres solían trabajar hasta muy tarde. Mi papá, que era seguridad, normalmente no llegaba a casa hasta las 3 de la mañana, pero aquella noche decidieron tomarse un descanso y salir a bailar, algo que no hacía antes de hacía mucho tiempo.
Nos acostumbraron desde pequeños a ver caricaturas en la computadora portátil hasta que el sueño nos venciera. Como yo solía madrugar mucho, podía quedarme despierta hasta las 3 o 4 de la madrugada. Supercampeones era mi caricatura favorita, y justo esa noche la estaba viendo. Mis hermanos y yo compartíamos habitación, mientras el mayor y el menor dormían en una litera, o cucheta como se conoce aquí en Argentina. Yo dormía en una cama individual que mi abuelita me había comprado cuando nos mudamos. No recuerdo si por el sueño o por algo más, pero decidí apagar la computadora. Y justo en el proceso de hacerlo, en los techos de chapa se escucharon pasos. Cabe aclarar que jamás en mi vida había oído sonidos de ese tipo, y menos a esas horas. Recuerdo haber sentido frío, un frío que me recorrió todo el cuerpo. No tenía miedo en ese momento, pero ahora, al pensarlo, se me revuelve el estómago. Me levanté en la penumbra de la habitación, y como la de mis padres estaba justo enfrente, fui a tomar una manta para taparme. Por un momento los pasos en el techo dejaron de sonar, y el pensamiento de que podía ser un ladrón desapareció de mi mente. Pero entonces sucedió algo más. Cuando estaba dispuesta a volver a mi cama con la manta en mano, el silencio del barrio se rompió con una risa. No era una risa humana, o al menos no lo parecía. En mi mente infantil, lo asocié con el relincho de un animal, algo ronco y distorsionado, como una risa completamente fuera de sí. El miedo me invadió, pero intenté convencerme de que solo era mi estado somnoliento, jugando conmigo. Sin embargo, comunidad, justo antes de salir de la habitación, algo llamó mi atención en una esquina. Algo abultado, encorvado, que estaba ahí, inmóvil. Y entonces escuché una voz. ¿Ya te vas? Comunidad, esto que les estoy contando me ha dejado marcada hasta el día de hoy. Y aunque quiero creer que fue mi imaginación, lo que sucedió después me hace saber que no fui yo quien creó todo esto. No me atreví a mirar a lo que fuera que me estaba hablando, porque todo en mí gritaba que corriera. Y corrí. Salí en dirección a la sala de estar con tanta desesperación que, entre la oscuridad y la adrenalina, choqué con muebles y cosas, despertando a todos en la casa. Mi hermanastro José, que dormía en un colchón en el suelo, intentó calmarme y preguntarme qué había pasado. Mis otros dos hermanos, aún adormilados, apenas podían entender lo que estaba pasando. Después de explicarle rápidamente que sentía que alguien estaba en la casa, José revisó cada rincón. Salió a verificar los alrededores y me llamó para que fuera con él. No había nada, pero eso no me tranquilizó en absoluto. Finalmente me rendí y me dejé llevar a la cama, intentando dormir. José prendió una vela y la dejó en la mesita de luz para que me sintiera más segura. Me deseó buenas noches y se fue. Con mis hermanos teníamos una costumbre. Cuando alguno tenía miedo, hacíamos caras raras y nos reíamos para tranquilizarnos. Alessandro, el menor, estaba jugando conmigo a hacer caras, mientras nuestro hermano mayor, Elías, dormía en la parte superior de la litera. Las risas suaves nos ayudaban a olvidar lo que había pasado, hasta que Alessandro se quedó en silencio y preguntó: «Elías, ¿estás despierto?». Su voz estaba llena de miedo e incertidumbre. Nos habíamos estado riendo cuando, de repente, se escuchó otra risa. No era nuestra. Era una risa más grave, más ronca, más profunda. Alessandro me miró. Yo negué lentamente mientras observaba la parte superior de la litera. Elías dormía profundamente. Nos quedamos en silencio sin atrevernos a hablar, y sin querer asustarnos más, decidimos intentar dormir de nuevo. Pero entonces, mis ojos se abrieron justo cuando el sueño me estaba venciendo.
Me reincorporé lentamente y tallé mis ojos, tratando de acostumbrarme a la oscuridad. Los ruidos no se detenían. Intenté convencerme de que era un mal sueño, de que en la mañana me despertaría y me iba a reír de lo que había imaginado. Pero no era un sueño, era completamente real. Y sin saber por qué pensé en algo que en ese instante me pareció lógico. En mi barrio vivía una vecina llamada Diana, aunque todos la conocían como Doña Diana. Decían que era bruja. Mi madre siempre me decía que no creyera en eso, que solo eran habladurías, pero yo nunca descarté la posibilidad. No quería pensarlo, pero ya lo estaba haciendo. Me froté el rostro con ambas manos, intentando sacarme la idea de la cabeza, pero justo en ese momento lo escuché. Sobre el techo de chapa, muy claro, un golpeteo de patas, como las de un ave, como las de un guajolote. Me levanté de inmediato y corrí hacia el comedor. Encendí la luz y llamé a José entre sollozos. «Es doña Diana. Dile que deje de molestarme. No me deja dormir». José se puso en cuclillas para calmarme, pero su rostro cambió de repente. Fijó la vista justo detrás de mí. Comunidad, su piel palideció y susurró. Tú dejaste entrar al guajolote». Me giré lentamente y ahí estaba. Un guajolote marrón oscuro nos miraba. Era imposible que hubiera entrado. La ventana tenía barrotes y vidrio. No había forma, no a menos que se hubiera transformado. Cuando se dio cuenta de que lo veíamos, el animal corrió en dirección a la habitación de mis padres y con un golpe violento se aventó a la ventana y escapó. Esa noche, José no pudo dormir. Yo a duras penas logré conciliar el sueño. A la mañana siguiente, mientras iba a la escuela, mis hermanos se detuvieron frente a la casa de doña Diana. «¿Ya la viste?», preguntó Elías. «¿A quién?». «A la bruja». Doña Diana estaba barriendo la vereda. Tenía cortes en la cara, como si le hubieran caído vidrios. Pasé saliva y una sensación de vacío me recorrió el estómago. Al verla sentí cómo todo se nublaba a mi alrededor. Lo siguiente que recuerdo es a mis hermanos tratando de reanimarme. Me desmayé. Después de ese día, no volví a pasar cerca de la casa de doña Diana. Al poco tiempo nos mudamos y nada malo ha pasado desde entonces. Todavía, aunque solo a veces, todavía siento que me observan. Pero como aquella noche, jamás. Comunidad, antes de seguir, quiero que piensen por un momento en las historias sobre brujas, en los encuentros extraños en los bosques, en las calles solitarias donde vemos siluetas que caminan por los techos, que parecen seguirnos. Quiero que piensen en ellas. Y ahora se imaginen qué podría ser peor. ¿Dónde se sentirían más indefensos ante ellas? Les doy unos segundos para que lo imaginen. ¿Ya? Vamos a ver si adivinaron a dónde nos lleva la siguiente historia. Hola comunidad, por fin me animo a contar esto que me sucedió. Ya había intentado hacerlo, pero al momento de enviar me arrepentía por miedo a que no me creyeran o se burlaran de mí. Esto sucedió en febrero de 2023. Conocí este podcast por mi novio. Me compartió el capítulo de Noche de Leyendas, Nahuales y Brujas, y me encantó. Me obsesioné tanto que empecé a escucharlos a diario, de ida y regreso de mi trabajo, en mis tiempos libres y hasta para dormir. Cada que regresaba a casa tomaba cualquier oportunidad para contarles un resumen de mis capítulos favoritos a mi mamá y a mi abuela, pero ellas solo me decían que tuviera cuidado con las energías que atraía, porque cuando algo me sucediera a mí, no tendría cómo pararlo. Evidentemente, no hice caso, y las taché de miedosas y por eso estamos aquí.
El 8 de febrero mi primo cumplía años y fuimos a visitarlo a su casa en Texcoco, Estado de México. Esta era la oportunidad perfecta para que mi mamá escuchara un capítulo de Relatos de la Noche, y qué mejor que iniciar con El crucifijo del padre Lucas. Lo puse en el coche mientras yo manejaba por la autopista. Mi mamá no objetó en ningún momento, pero sí noté su incomodidad conforme avanzaba el capítulo. El trayecto es relativamente corto hasta Texcoco, cerca de 20 o 25 minutos, por lo que no escuchamos ni la mitad de ese capítulo cuando llegamos a casa de mi primo. Cuando bajamos del auto, mi mamá solo me dijo: «¡Qué bárbara! ¿Cómo aguantas escuchar todo esto a diario?». Y yo solo me reí. Estuvimos en la fiesta hasta las 10 de la noche. Yo estaba algo nerviosa porque la autopista es algo oscura y, para mi mala suerte, no tengo buena visión y no traía mis lentes. Así que, para relajarme, le di continuar al capítulo, y mi mamá, de nueva cuenta, no se rehusó. Ya entradas en la autopista, se escuchó la parte donde las brujas hablan latín: «In tenebris, ni venite inter pater». En ese momento mi mamá, muy alterada, me dijo: «¡Ay, quítalo! Que algo se nos puede aparecer en la carretera. ¡Quítalo ya!». Debo confesar que había escuchado ese capítulo 3 veces y nunca me había dado tanto miedo como esa noche manejando. Sentí como unos escalofríos recorrían mi cuerpo y me empezaban a sudar las manos. Por eso le hice caso a mi mamá. Puse música enseguida para aligerar el momento. En ese instante quise mostrarme valiente. Tontamente me burlé de mi mamá. Le dije que a mí sí me gustaría conocer brujas, que creía en ellas, pero no en las brujas que hacen limpias o las wiccas. Le dije que yo quería ver brujas reales como las de Relatos de la Noche. Mi mamá me miró y solo me dijo: «Fíjate bien en lo que pides, porque se te puede cumplir. Ten cuidado». Llegamos a la casa y nos preparamos para dormir, y para no perder la costumbre, me puse mis audífonos dispuesto a escuchar un relato más. Y qué mejor que uno de brujas para seguir con mi obsesión por ellas, así que puse recopilación de relatos de brujas. La primera historia es la de las chicas que van en carretera. Me sorprendió mucho y me hizo pensar en que yo también deseaba ver brujas reales, pero de tanto pensar me perdí. Caí dormida hasta que desperté por el dolor en mis orejas por los audífonos. Me los quité y me volví a acomodar para dormir, hasta que sentí un fuerte golpe en mis orejas. Eso lastimó mis oídos y desperté desorientada por el golpe. Al momento, escuché una voz muy grave que me dijo: Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Abrí bien los ojos. Pude alcanzar a ver 2 seres enormes, de piel blanquizca, casi azulada o grisácea, sin cabello, de ojos totalmente negros. Estaban por completo desnudos o desnudas. No tenían genitales, ni tampoco pechos o pectorales. Solo eran formas humanoides que me mostraban sus dientes. No sé si sonriendo o porque eran tan grandes que no podían cerrar la boca. Uno de ellos levantó la esquina de mi colchón, lo movió por completo, y el otro parecía una araña, pues sus brazos y piernas eran largas. Sus codos y rodillas estaban volteados, como de un animal en 4 patas. Se movía de un lado a otro como si estuviera dispuesto a atacarme. Del miedo me paralicé por completo. Intenté gritar a mi mamá o prender la luz, pero no podía, hasta que cerré mis ojos y juraba que seguía dormida, pero por otro lado el dolor en mis oídos y los latidos de mi corazón me daban señales de que no era simplemente un sueño. Pude estirarme y prender la luz, y al voltear ya no había nada. Y ya sé lo que pueden estar pensando, pero sé que fue real. Mis sábanas estaban desacomodadas al igual que mi cama, en una posición esquinada, como si realmente algo lo hubiera levantado. Hasta ahora no he podido entender qué sucedió, pero días y meses después me encontré con relatos que describían cosas similares sobre estos seres. Daban a entender que son brujas. Cuando conté esto a mis tías, a mi mamá, a mi abuela, no me creyeron. Solo me dijeron que es mi culpa por abrir puertas que no debo. Gracias por leerme.
y ojalá que puedan compartirlo alguna vez, para ver si alguien más ha visto cosas parecidas, para saber que no estoy sola, que habemos más allá afuera, que alguien más los ha visto, que no fue un sueño. Hola comunidad Relatos de la Noche, mi nombre es Ariana. Actualmente tengo 26 años y les voy a contar algo que ocurrió o comienza cuando yo tenía 24. Por ese entonces me mudé a un fraccionamiento en Tijuana llamado Viveika y nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Al principio el lugar me pareció tranquilo, un vecindario común, con casas nuevas y calles limpias, pero pronto empecé a notar cosas extrañas que no podía explicar. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de visitar a una amiga, vi una figura en la esquina de la calle. Estaba vestida completamente de negro, con un sombrero que cubría su rostro en la sombra. Mi instinto me dijo que debía cruzar al otro lado de la calle, pero por alguna razón decidí seguir caminando. Fue cuando pasé junto a ella que el aire se volvió gélido, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Al alejarme sentía algo en la espalda, como si algo me estuviera observando, como si me siguiera con la mirada, pero no me atrevía a voltear, a mirar atrás. Apenas unos días después comencé a escuchar ruidos extraños en las noches, golpes suaves en la pared, susurros que venían de la nada, pero hasta entonces nada que me indicara que tenía que cuidarme. Hasta pensé que tal vez se trataba de algún vecino, pero a medida que los sonidos se intensificaban, empecé a dudar. Un viernes por la noche, cuando los sonidos se repetían, decidí investigar. Salí, rodeé la casa, pero al no encontrar nada, como por reflejo me alejé. Caminé por el fraccionamiento. Y al llegar a un pequeño parque en el centro de simplemente entré. Caminé hacia la oscuridad, sin preocuparme por lo peligroso que podía ser. Y ahí, comunidad, vi algo que me perturbó. Un círculo de velas encendidas rodeaba a un grupo de mujeres. Estaban de espaldas a mí, cantando. No sé si fue mi miedo, el impacto de ver una escena tan extraña como esa, pero casi podría jurar que los árboles alrededor del parque parecían moverse, sacudirse, pero no había nada de viento. No sé cómo, pero en ese momento algo me empujó a correr. Corrí como nunca antes hasta que llegué a mi casa, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche no pude dormir. Los susurros parecían venir de las paredes de mi habitación, y el aire seguía helado, como si la casa guardara el frío de la noche. El día siguiente fui a la tienda y hablé con un vecino, un viejito que siempre había sido amable conmigo. Algo me hizo confiar en él. Le mencioné lo que había visto en el parque y me miró con una expresión de preocupación y al mismo tiempo de cierta incredulidad. Me dijo que había oído historias sobre brujas en la zona, rumores de rituales que podías llegarte a encontrar en esos parques, especialmente en la zona de Viveika, si los recorrías de madrugada. Me dijo que si las volvía a ver, lo mejor que podía hacer era lo mismo que la noche anterior: correr, alejarme lo más pronto posible de ahí. Aseguró que, aunque él prefería no creer en eso, las historias que le contaban de niño decían que las brujas ya no son humanas, que no están ni vivas ni muertas, que son seres que hicieron un pacto con alguien para quedarse en este mundo. Aunque me lo dijo casi como si fuera el fragmento de un cuento, de una fantasía que se narra a los niños como para restarle importancia, a mí me resultó aterrador. Los días siguientes fueron aún peores. Creía ver a esas mujeres a lo lejos, pero siempre observándome, aunque intentaban no verlas directamente. Las veía en las esquinas, figuras a la mitad de la calle, a un par de cuadras que parecían simplemente vigilarme, pero que siempre estaban presentes. De noche era aún peor, porque las sentía en las sombras de las calles. Y cada vez que las sentía, algo me quitaba un poco de vida, como si me estuvieran drenando poco a poco. Mi salud comenzó a deteriorarse. Me sentía débil, como si nunca pudiera descansar. Finalmente, cuando peor me sentía, cuando ya estaba segura de que ese miedo
Esa agonía me estaba matando poco a poco. Decidí enfrentar mis miedos. Decidí regresar al parque de noche, como el primer día. Algo me hizo ir, sin entender bien el porqué. Cuando llegué, el círculo de velas estaba ahí, pero las mujeres no. Solo quedaban las velas apagadas y una marca en el suelo, un símbolo que no pude reconocer, pero sé que no era un pentagrama ni nada que hubiera visto antes. Esa noche de alguna forma entendí algo. Quizás esas brujas ni siquiera vivían en Viveica. Era el lugar. Ese lugar estaba marcado. Estaba cargado de energía y eso se podía sentir. Hoy, por ejemplo, no sé si todo lo que viví fue real, si mi mente me jugó una mala pasada, pero desde esa noche la sensación de que ellas están cerca no se va. Gracias al cielo ya no vivo ahí, pero cada vez que paso por Viveica, siento muy claramente como algo me ve desde la oscuridad de sus calles. Después de esa noche en el parque, intenté investigar sobre lo que sucedía en la zona. Aunque mi lado racional quería convencerme de que todo era miedo provocado por un encuentro extraño con unas locas, no podía creerlo por completo. No podía quedarme con las manos cruzadas. Necesitaba entender. Sentía que la duda me drenaba. Tenía que preguntarle a toda la gente que pudiera. Alguien tenía que saber algo. Al principio todo lo que encontraba en internet eran rumores, historias de gente que mencionaba cosas raras en el fraccionamiento, pero nada en concreto. Y entonces, un día, como por casualidad, como si me hubiera buscado a mí, mientras esperaba en una tienda del centro, me encontré un periódico viejo, de años, y por curiosidad lo empecé a hojear. Era como si hubiera estado destinada a encontrarlo. Casi al final había un artículo de un historiador de la ciudad que mencionaba algunas leyendas. Entre ellas hablaba sobre la historia de lo que ahora era Viveica, pero no de las casas nuevas, de la urbanización moderna. Hablaba de las raíces oscuras de ese terreno sobre el que se había construido ese y otros fraccionamientos. Contaba que mucho antes de que se levantaran las viviendas, ese lugar había sido un terreno baldío, conocido por los habitantes alrededor como la Colina del Olvido. Según el artículo, esa tierra había sido utilizada por brujas para realizar rituales oscuros, para invocar a algo desde muchas décadas atrás, incluso antes de que la ciudad de Tijuana existiera, es decir, hacía más de 30 años. Pero lo más aterrador de todo fue lo que descubrí en los últimos párrafos. Según las historias de la gente, desde que se empezaron a asentar pobladores en la zona cercana, hubo registros de desapariciones de bebés. La gente decía que las brujas los utilizaban para los rituales en noches de luna llena. Sentí un escalofrío cuando leía que hablaban de esos elementos necesarios para las brujas, tanto el llanto de un niño como el dolor de una madre. Mi terror fue por la duda, porque empecé a pensar, ¿y si las brujas seguían haciendo esos pactos hoy en día? ¿Y si lo que había visto en el parque no era solo un grupo de mujeres en un ritual extraño, sino un ritual como los que se contaban en ese artículo? Si estaba en curso. Al principio traté de no pensar más en eso, pero mi salud mental parecía empeorar. Una noche mientras dormía, me despertó un sonido que provenía de mi ventana. No era el viento, ni los ruidos normales de la ciudad. Era un llanto bajo y suave, lejano, como el llanto de un bebé. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, a través de las cortinas, vi una figura que pasaba por la calle. Estaba vestida de negro, casi como la mujer del sombrero, la que desencadenó toda esta historia. No podía ver su rostro, solo la vi pasar, pero de repente la figura se giró lentamente, como si de alguna manera hubiera sabido que alguien la veía desde la ventana. Cerré la cortina
Me alejé de la ventana antes de que pudiera verla, antes de poder verle su cara, antes de que ella pudiera verme a mí. El llanto seguía escuchándose. Era un bebé que simplemente lloraba en alguna casa cercana o eran las brujas que estaban cerca. La confirmación de que las leyendas no eran solo leyendas. Todavía hoy, comunidad, cuando cierro los ojos, escucho el llanto de ese bebé. Escucho el susurro de las brujas en la oscuridad. Y aunque de día logro convencerme de que es solo mi miedo que hace volar mi imaginación, de noche sé, aunque me haya ido de Viveica, que ellas aún están ahí, esperándome, buscando su próxima víctima, como si todo fuera una historia de terror. También debo contarles algo más, algo que me contó mi amiga Leslie, que vivía en otra zona de la ciudad, cuando fue a visitarme. No la había visto en mucho tiempo y me dio un pequeño respiro poder hablar con ella. Mi amiga no sabía en qué había estado pensando yo todos esos días. No sabía de mis miedos o de lo que estaba viviendo. Pero aún así, en medio de la plática, de pronto se puso pensativa y con un tono muy serio me dijo que no quería asustarme, pero tenía que contarme algo. Ariana, hay algo que nunca te he contado. Algo que pasó cuando me quedé a dormir aquí en tu casa, después de que llegué tarde de tu fiesta de cumpleaños. No quería decirte nada porque no quería asustarte, pero esa noche no pude dormir. Sentía como si algo estuviera aquí, presente, algo que no podía ver. Yo recordaba bien esa noche de la que me hablaba. Leslie había llegado tarde a mi casa y después de pasar un rato conversando, se quedó a dormir en la sala de estar. Yo no estaba al tanto de nada extraño esa noche. Aún no ocurría nada. Leslie me dijo que a mitad de la madrugada despertó con una sensación extraña, como si alguien estuviera observándola. Intentó dormir, pero el aire se volvió espeso, frío. Y fue entonces cuando escuchó el susurro. Un susurro bajo, como si alguien estuviera murmurando palabras en un idioma que no entendía. Cuando giró hacia la ventana, vio algo que la hizo levantarse de golpe. Vio a una mujer con un sombrero, parada frente a la ventana, asomándose hacia adentro. Dijo que creía que esa mujer ya nos había estado observando antes, durante la tarde, pero no había querido decirme nada. A partir de esa noche, de esa plática, de saber que esa mujer estuvo más cerca de mí de lo que yo creía, incluso desde antes de verla, ya no pude quedarme más tiempo en Viveica. Decidí irme, aunque sabía que escapar de mis miedos no sería tan fácil. Fue entonces cuando me mudé a la Sánchez Taboada, una colonia que en apariencia era más tranquila. Al principio parecía que todo iba a estar bien, y los primeros días transcurrieron en calma. Pensé que finalmente había dejado atrás todo lo que me había marcado en el anterior fraccionamiento, pero la calma fue solo pasajera, la tranquilidad momentánea. A veces al caminar por las calles de la Sánchez Taboada, creía ver otra vez figuras borrosas en las esquinas, siluetas de gente de negro parada a lo lejos, en donde mis ojos apenas podían distinguirlas. Viveica me dejó marcada, y aunque ahora vivo en un lugar diferente, siento que las brujas siguen aquí, dentro de mí, esperando el momento adecuado para llevarme. O quizás ya lo hicieron. Quizás ya no haya vuelta atrás. Mi cuerpo envejece rápido, mi mente se nubla y yo simplemente estoy esperando lo inevitable. Si alguien de la comunidad ha vivido algo parecido en Viveica o fraccionamientos cercanos, me gustaría saberlo. Tal vez no fui la única en verlas. Tal vez alguien más sigue sintiendo esa mirada en la oscuridad.